Le damos la bienvenida a Fanny Samuniski, una de las fundadoras de la Red contra la Violencia Doméstica y Sexual. Bienvenida, un gusto recibirla. Un gusto estar acá. Estuvo ayer en la reunión Sí. con el arzobispo de Montevideo, Monseñor Sturla, que estaba acompañado de asesores en esta reunión. Ustedes también eran 4 integrantes de la Red. Exacto, éramos 4 personas representando a la Red. ¿Y cómo evalúa esa reunión, Fanny? Pensamos que se pudo hablar de algunas cosas y en algunas cosas hubo, digamos, se proyectó hacia el futuro, se podrá hacer algo. Por ejemplo, para nosotros era muy importante señalar el mutismo, la discreción excesiva de la Iglesia en lo que tiene que ver con la violencia contra las mujeres. No solamente las mujeres muertas, sino la práctica de la violencia contra las mujeres y la discriminación de las mujeres en la sociedad, la discriminación económica, la discriminación laboral, las dificultades del acceso a los cargos de decisión. Todo eso la Iglesia no lo menciona. Y para nosotros eso es fundamental, es importante y justamente tiene que ver con el funcionamiento de la sociedad, es decir, hacia dónde se dirige la sociedad. Si la Iglesia hace caso omiso de que la sociedad sigue en esa línea, bueno, no estamos de acuerdo con eso. Para nosotros es importante señalar eso y es una voz que podría tener eco. ¿Y cuál fue un poco la respuesta del arzobispo Sturla a este planteo que ustedes hacen de la omisión de la Iglesia de hablar de esto, de la violencia contra las mujeres y de la situación de la mujer en general? De la situación de las mujeres en general no dijo nada, pero sí aceptó que debe ser un compromiso de la Iglesia mencionar el tema de las muertes de las mujeres. Nosotros allí también insistimos en lo que es el abuso sexual infantil. Él planteó que sí, realmente es un problema importante, que hay 400 o 500 casos por año reconocidos, o sea, ocultando los que no se declaran. Bueno, como sí, es un problema para la sociedad que la Iglesia debería mencionar, por lo menos. ¿Y aceptó que sí, efectivamente, la Iglesia debería mencionarlo y que lo iba a hacer? Más bien habló de que la Iglesia, hay algunas organizaciones dentro de la Iglesia que trabajan con las víctimas del abuso sexual infantil, especialmente creo que dijo que era especialmente la vinculada al abuso sexual dentro de la Iglesia, que en realidad era muy mínimo, que hacía varios años que no había habido denuncias. Pero que la Iglesia había tomado la decisión de denunciar de oficio cuando se enteraban de una situación, el compromiso de denunciarlo, porque muchas veces las familias no acceden, no se deciden a denunciarlo, pero que sí la Iglesia asumía la responsabilidad de denunciarlo por su parte si se producía alguna situación. Y respecto a la discusión sobre la ideología de género, que él ha sido crítico con la ideología de género, aunque él ha dicho que efectivamente él no dijo que la ideología de género destruía a la familia, que eso es algo que había salido, pero que él no lo había dicho así. Nos dieron un resumen de la homilía del mes de diciembre y allí concretamente se habla de que la ideología de género contribuye a destruir la familia y también el aborto. Planteó que el aborto, en la homilía se plantea, ¿no?, que el aborto, que inicialmente fue considerado una posibilidad en caso de necesidad hasta las 13 semanas, hasta los 3 meses, pero más abajo en la misma homilía plantea que su discrepancia con que algunas personas lo consideran un derecho, el derecho al aborto. Es decir, que es algo que ustedes nosotras defendemos el derecho al aborto y él considera que no se trata de un derecho al aborto, sino
apenas una concesión que habría que hacer en algunos casos. Y respecto al planteo de ustedes de que el género no es una ideología, sino bueno, eso es lo una primero, perspectiva. Claro, eso es lo primero que le dijimos, que la ideología de género de la que él habla no existe, no es una ideología. Lo que nosotros trabajamos es en la perspectiva de género, es decir, mirar la sociedad analizando cuáles son las relaciones entre hombres y mujeres, cuáles son las diferencias en la posición social y el acceso a los bienes de la sociedad. Eso es una perspectiva. Lo que nosotros hacemos es mirar la sociedad con perspectiva de género. Además de Sturla, ¿hubo alguna otra intervención de sus asesores? ¿Hablaron? Sí, una persona, una persona muy formada que planteó que personalmente le había molestado algunas declaraciones de la red que digamos, no respetaban las posiciones de la Iglesia. Pero eso no lo dijo Sturla, lo dijo uno de sus asesores. Sí. ¿Ustedes consideran que fue un poco más duro, más confrontativo ese momento? Sí, eso fue más confrontativo. Una de las asesoras de Sturla confrontó con ustedes sobre esos temas. Exacto. Dijo que se sentía muy dolida por algunas afirmaciones que consideraba injustas. ¿Y ustedes qué? ¿Le respondieron algo? Que no era la intención herir, ni lastimar, ni acusar, pero sí lo veíamos así. Es que es cierto que que esa persona no diga eso o diga eso, comparado con que ese es el pensamiento general dentro de la Iglesia, bueno, lamento, te caen las verdes, pero son que se aplican a la generalidad. Es decir, no fue una declaración eventualmente dirigida contra ella, contra esa persona, simplemente son, es decir, las posiciones de la Iglesia son duras, son cerradas, son obtusas en muchos aspectos, niegan algunos aspectos de la realidad, es muy difícil entenderse en esas condiciones porque se plantea de posiciones muy cerradas. Y sí, quizás su cabeza sea más abierta, pero la general, la que presenta la Iglesia en general, no es más abierta que eso. Y respecto al futuro y a las posibilidades de nuevos encuentros. Bueno, se habló justamente de la posibilidad de discutir más en profundidad esto de la supuesta ideología de género y lo que es la perspectiva de género y poder aclararnos mutuamente qué es lo que entendemos. Y ellos se comprometieron a hablar sobre el tema de la violencia contra las mujeres. Sí, a tomarlo en su discurso, tomar partido en contra de la violencia contra las mujeres. Fanny, le cambio de tema dentro del tema. El próximo 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Aquí han estado integrantes de colectivos que hablan de los preparativos que se están haciendo hacia el 8 de marzo. Claro. Hay una consigna internacional que señala para las mujeres, para en el mundo. Y aquí ya en el Uruguay, no solo en el Uruguay, porque lo he visto también en la prensa europea, hay ya colectivos de mujeres que le están pidiendo, sobre todo a las organizaciones sindicales, que los hombres no paren. Es como una cuestión ahí. Claro. Que este día es un día para que paren las mujeres. Digo porque en el Uruguay hay colectivos, es el caso, por ejemplo, de ADEOM, que ya planteó un paro de 24 horas de trabajadores y trabajadoras. Esto desnaturaliza un poco la idea es decir, para las mujeres, para el mundo. Sí, para mi gusto sí. Pues se trata de eso, la idea es, si las mujeres paran, se para el mundo. Marcar la presencia de las mujeres en la casa y fuera de la casa, en el trabajo remunerado y en el trabajo no remunerado y en todas las actividades en las que las mujeres estamos poniendo el hombro permanentemente. Entonces justamente la idea es señalar eso, señalar que quede en evidencia la ausencia de las mujeres. Cuando las mujeres no están, ¿qué pasa? Algo que en el primer gobierno del Frente Amplio, la ministra de Defensa hizo eso. Para el 8 de marzo declaró franco para las mujeres, para que se notara qué pasa cuando no van las limpiadoras, cuando no van las secretarias, cuando no van todas las mujeres que trabajan en el Ministerio de Defensa. Bueno,
se nota la diferencia, se nota la ausencia. Eso es lo que ella quiso mostrar y eso se logró en ese pequeño mundito. Y Azucena sí, Berruti. Y eso es lo que queremos hacer ahora, que se note la ausencia de las mujeres, para jerarquizar lo que hacen y lo que otros tienen que hacer cuando ellas no lo hacen. Entonces nos parece que, bueno, a mí personalmente me parece, no lo hemos discutido, pero me parece que si hay 365 días en el año, ADEOM tiene 364 días para elegir, para expresar esa solidaridad con las mujeres. Pero no justamente ese día. Me parece que ese es el día del paro de las mujeres.